Bendiciones, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Como siempre te saluda tu hermano y amigo Richard Pérez. Y el día de hoy voy a traer una pequeña enseñanza que bendecirá tu vida si ya eres cristiano y si conoces el plan de salvación. Aquella obra redentora que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, de la ira de Dios, de la condenación eterna. Lo que condena al hombre no son los pecados que comete, sino la condición espiritual, el estado pecaminoso en la cual estábamos o estuvimos o que muchos probablemente siguen estando por estar separados de Dios. Para que más o menos entiendas, el contexto es que cuando Adán le abre las puertas al pecado, todos nosotros nacemos en pecado por la descendencia de Adán. ¿Por qué? Porque ahí empezó el origen del pecado. Ahora, todo aquel que nace en pecado. Entonces ya está destinado a la condenación, a menos que sea que cubierto con la redención de Jesucristo, cubierto con la sangre del Señor. Cuando venimos a Cristo son perdonados nuestro estado de pecado, nuestra vida cambia y empezamos a ser nueva criatura. Y por eso dejamos de pecar. O ya no andamos conforme al pecado, sino que estamos resistiendo al pecado constantemente. Pero la inclinación sigue estando allí. Sigues queriendo pecar, pero sabes que no es correcto, sabes que no es de Dios y sabes que lo que pasó en tu espíritu está en contra de esa vida pecaminosa. Pero las tentaciones siempre te van a perseguir. Por eso es que lo que condena el hombre es la condición espiritual en la que se encuentra. Y cuando estamos alejados de Dios, no vas a poder resistir al enemigo o no vas a poder resistir la tentación porque no tienes la fortaleza de su Santo Espíritu. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todos pecaron porque todos nacimos con la condición caída, con la condición de pecado. Entonces, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, fuimos absueltos de nuestra deuda por gracia, por un amor inmerecido en la cruz del Calvario. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación, dice, a quien Dios puso como propiciación. La propiciación significa apaciguar la ira de un Dios ofendido. Lo que Jesús hizo en la cruz fue lo mismo que hacía el sumo sacerdote cuando era el día de la expiación, mejor conocido como la fiesta de Yom Kippur, que era una fiesta donde se ofrecían holocaustos y sacrificios a Dios para remisión o para expiación, que significa cubrir el pecado del pueblo. La ira de Dios descendía sobre el holocausto, consumía la sangre y el pueblo quedaba expiado del pecado por un año. Pero esa expiación era anual. Era un ritual que constantemente los judíos y el sacerdote hacía para que Dios no destruyera al pueblo, sino que apaciguara la ira de Dios por un año. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? Se llamaba el propiciatorio, que era una plancha de oro donde se colocaba la sangre del cordero. Entonces Jesús pasa a ser el propiciatorio de Dios, donde en la cruz del Calvario la ira de Dios desciende sobre su Hijo en la cruz. ¿Para qué? Para derramar su ira. Por eso dice Hebreos 8:12, porque seré
propicio a sus injusticias. O sea, el Señor apaciguó la ira que Dios tenía sobre la humanidad. Fue propicio a mis injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque la chequina de Dios, porque la ira de Dios, el fuego de Dios cayó sobre su Hijo en la cruz, porque Él fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. O sea, no un sacrificio anual, sino un solo sacrificio eterno. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre, nuestro Señor Jesús. Por eso es que la obra de la redención, la obra de la justificación, la obra de la justicia divina se dio en Jesús. Nosotros no somos mejores que los demás, simplemente hemos recibido, hemos aceptado la entrega de Jesús en la cruz, y esa renovación espiritual nos ayuda a poder decir no al pecado. Pero la condición espiritual se va a transformar cuando este cuerpo sea glorificado. Vamos a dejar de sentir las tentaciones, los deseos carnales, cuando este cuerpo sea glorificado. Ahora, lo que nos mantiene firmes, agradando y santificándonos delante de nuestro Dios, es ese espíritu que nació de nuevo, es ese encuentro que tuvimos con el Padre. Por eso es que estas enseñanzas nos ayudan a entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nos ayuda a valorarlo, nos ayuda a entender de que no hay nada mejor que estar en su presencia, que cuando estamos haciendo las cosas bien, todo no va bien, sentimos paz, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y cuando caminamos en esa santidad, nuestra vida será una vida de bendición, una vida de victoria. Nuestra familia, nuestros hogares, va a ser un hogar lleno de la bendición de Dios. Por eso es importante que tú entiendas que lo que pasó en la cruz no fue un simple sacrificio. No solamente murió un hombre, no. Jesús se convierte en el propiciatorio, en el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Como dice Isaías 53, por nuestras llagas, por sus pecados, por sus rebeliones, Él murió para que nosotros seamos libres de todo eso, para que seamos libres del pecado, libres de la enfermedad, libres de las maldiciones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas Él molido fue por nuestra causa. O sea, Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Por eso es que dale gracias a Jesús, que pudiendo haberse bajado cuando le gritaban, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él podía bajarse de la cruz, pero no lo hacía, porque Él estaba pensando en ti y en mí. Aunque no habíamos nacido, es tan impresionante que tus hijos que aún no han nacido, ya Jesús murió por ellos hace más de 2000 años atrás. Y los que murieron antes de que Él fuera crucificado, dice que ellos creyeron, murieron esperando la promesa, creyeron hacia adelante. Nosotros creemos hacia atrás, porque fue algo que ya pasó. Pero si tú crees en ese sacrificio en este día, dile: Señor, yo quiero ser libre, yo quiero recibir esa bendición, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero que cambie mi vida, cambie mi mentalidad, que cambie este mundo oscuro por el cual estoy viviendo y me conduzca por un camino de paz. Y te aseguro que el Señor se glorifica en tu vida, porque lo que Él hizo en la cruz fue un pacto eterno. Así que en este día, espero que este devocional bendiga tu vida y no dudes en compartirlo. Bendiciones, y recuerda, Jesús apaciguó la ira de Dios sobre todo el mundo. Entonces, Dios no tiene problema con el mundo, porque estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios está con brazos abiertos. El mundo tiene problema con Dios, que lo rechaza. Bendición.